Buenas tardes, nosotros vamos a exponer el tema de enfermedades degenerativas óseas para la asignatura Antropología Forense. Nuestro grupo está conformado por Alejandra Najar, Alejandra Rodríguez, Ingrid Ocios, Juan Pablo Barón y Valentina Espejo. A continuación vamos a hablar sobre el sistema óseo, que es el conjunto de huesos, cartílagos y articulaciones que conforman el esqueleto y permiten al cuerpo sostenerse, proteger los órganos y movilizarse. Los huesos están compuestos por un tipo de células llamadas osteocitos, los cuales están unidos entre sí mediante las articulaciones, y entre ellos están los cartílagos que impiden el roce entre un hueso y otro. El calcio es el elemento fortificador de los huesos y este se obtiene de alimentos como la leche y derivados, huevos y algunos vegetales. El cuerpo humano almacena depósitos de calcio durante el crecimiento, pero al envejecer es necesario suplir para mantener los huesos sanos. Esta deficiencia, así como la falta adecuada de ejercitación, pueden dar origen a diferentes enfermedades que afectan el sistema óseo. Esas enfermedades dañan o afectan particularmente la movilidad del cuerpo y por ende la calidad de vida del enfermo o persona. Por otra parte, las enfermedades degenerativas óseas son las condiciones que causan el deterioro de los huesos, como ya lo habíamos dicho. Cuando se reduce gradualmente la masa ósea, los huesos se vuelven más frágiles. Las causas de las enfermedades de los huesos son muchos factores, pero entre los más comunes vamos a encontrar alteraciones genéticas, déficits nutricionales, trastornos hormonales, medicamentos y otras sustancias. Las enfermedades de los huesos que son más conocidas son la osteoporosis, la enfermedad de Paget, los tumores óseos, la osteogénesis imperfecta, la osteomalacia, la osteodistrofia renal, la osteomielitis, la acromegalia y la enfermedad de Peters. Para tener unos huesos fuertes cuando se es joven y prevenir la pérdida ósea en edades avanzadas, se debe consumir suficiente calcio y vitamina D, así como ejercitarse. También se debe evitar fumar y tomar mucho alcohol. Entre las dietas o alimentos para prevenir esas enfermedades debe contener mucha absorción de vitamina D. Es necesaria una moderada exposición al sol, preferiblemente en las mañanas o en la tarde para evitar daños en la piel. La dieta debe ser rica en proteína, pero vegetal, ya que el exceso de proteína animal puede acelerar los casos de osteoporosis. Contener mucha absorción de vitamina D. Es necesaria una moderada exposición al sol, preferiblemente en las mañanas o en la tarde para evitar daños en la piel. La dieta debe ser rica en proteína, pero vegetal, ya que el exceso de proteína animal puede acelerar los casos de osteoporosis. La evidencia de que un individuo sufrió de una enfermedad puede llevar a recuerdos familiares del evento o archivos médicos. En particular, los archivos médicos pueden incluir radiografías u otra evidencia que pueda contribuir a la identificación positiva. Por ejemplo, eventos de trauma que hayan producido fracturas en los huesos son particularmente útiles, ya que usualmente requieren tratamiento médico y dicho tratamiento suele requerir la toma de radiografías. El estudio radiográfico de las lesiones ante mortem y las fracturas sobre los restos recuperados pueden ser generalmente datadas a través de la extensión de la remodelación. Dicha evaluación debe considerar la localización de la lesión y la edad del individuo, pero puede proveer información muy útil. La interpretación del tiempo del trauma ante mortem puede ser especialmente invaluable, particularmente en los casos de abuso infantil, y puede ser usado para documentar la historia del abuso. El diagnóstico de la enfermedad únicamente a partir de la evidencia ósea puede ser todo un desafío, ya que diferentes enfermedades pueden producir respuestas óseas similares, aunque las lesiones traumáticas pueden ser obvias. Si la muerte ocurre pronto después del evento, es decir, la enfermedad recién detectada,
osteoporosis, osteogénesis, entre otras, pueden ser difíciles de detectar y también pueden ser difíciles de diagnosticar apropiadamente después de que se ha producido remodelación ósea considerable. Un ejemplo del uso forense del diagnóstico molecular de la enfermedad se presenta en un caso de aplicación del sureste de los Estados Unidos, Donohue en el 1999. Tras recuperar un esqueleto humano en un contexto potencialmente forense, los análisis sugieren que representaba una joven cuyo tiempo desde su muerte no se puede determinar. Los análisis también revelaron lesiones erosivas y reactivas en el esqueleto, especialmente en las superficies viscerales de las costillas. Las lesiones sugieren tuberculosis, aunque otras enfermedades no podían ser descartadas. Para clarificar qué agente patógeno era el responsable de las lesiones y para contribuir a la investigación, una muestra de costilla con alteración patológica fue analizada por PCR. El análisis molecular reveló ADN residual de Mycobacterium tuberculosis, prueba de la enfermedad que afectó a la joven. El análisis molecular para el diagnóstico de la enfermedad representa una aproximación interesante que promete aportar información más precisa a la investigación forense. El reconocimiento y la interpretación de condiciones patológicas y otras formas de variación anormal constituyen un componente crítico de la práctica en antropología forense. La detección precisa y el diagnóstico adecuado de la enfermedad pueden colaborar directamente en la determinación de la causa y la manera de muerte y proveen información que pueden llevar a la identificación positiva. Este diagnóstico diferencial requiere no solamente del entendimiento del proceso, de la enfermedad y de sus efectos en el hueso, sino también del conocimiento de los rasgos antemortem y postmortem que pueden simular las condiciones patológicas. Algunas enfermedades. La osteoporosis es una enfermedad que adelgaza y debilita los huesos. Estos se vuelven frágiles y se quiebran fácilmente, especialmente el de la cadera, espina vertebral y muñeca. Se le conoce también como enfermedad marmorea. Es una esclerosis ósea con gruesas trabéculas óseas anormales que no dan espacio para el tejido hematopoyético. Son frecuentes las fracturas, la anemia y la ceguera. Se debe a un defecto de los osteoclastos, los que no remodelan adecuadamente las osificaciones preliminares y dejan islotes de cartílago en medio del tejido óseo, metafisiario y difasiario. El examen radiológico muestra huesos densos, anchos, sin canal medular, lo que representa cartílago hipermineralizado. A continuación hablaremos de la osteomalacia. Este es el reblandecimiento de los huesos. Se presenta a menudo debido a una falta de vitamina D, la cual le ayuda al cuerpo a absorber el calcio. El cuerpo necesita el calcio para mantener la fuerza y la dureza de los huesos. En los niños, el trastorno se llama raquismo. Causas. La vitamina D se absorbe en los alimentos o es producida por la piel cuando se expone a la luz solar. La falta de vitamina D producida por la piel puede ocurrir en personas que viven en climas con poca exposición solar, usan ropa que cubre la mayor parte de su piel, usan protector solar muy fuerte. Algunas afectaciones que pueden causar la osteomalacia incluyen cáncer, insuficiencia renal y acidosis, enfermedad hepática y por consiguiente no convierte la vitamina D en su forma activa. Los síntomas incluyen fracturas óseas que suceden sin una lesión real, debilidad muscular, dolor óseo diseminado especialmente en las caderas. Pruebas y exámenes.
Se realizarán radiografías óseas y una prueba de densidad ósea. Y en algunos casos se tomará una biopsia ósea para ver si hay reverdecimiento de los huesos. Es más propenso a sufrir fracturas en la columna vertebral, costillas y piernas. La condroplastia es la forma más frecuente de enanismo. Se trata de una alteración ósea de origen cromosómico, caracterizada porque todos los huesos largos están acortados simétricamente, siendo normal la longitud de la columna vertebral, lo que provoca un crecimiento disarmónico en el cuerpo. Esta enfermedad es de carácter dominante. Es una rizomelia, es decir, afecta principalmente la raíz de los miembros, fémur y húmero. En menor grado, piernas y antebrazos, y con manos y pies dentro de límites normales. No afecta el cráneo ni el nivel de inteligencia en general. Se trata de un defecto de la osificación endocondral con desaparición precoz del cartílago de crecimiento metafisiario, lo que explica el mayor daño a nivel del fémur y húmero. Para empezar, hablaré acerca de la osteonecrosis. Esta es una enfermedad causada por la disminución del flujo sanguíneo en los huesos de las articulaciones. Por lo general, en las personas con huesos sanos, estos se regeneran constantemente. En esta enfermedad, la falta de flujo de la sangre hace que el hueso se deteriore más rápido de lo que el cuerpo puede producirlo. Se puede tener esta enfermedad en uno o varios huesos. Es más común en la parte superior de la pierna, aunque también otros sitios comunes son el brazo, las rodillas, los hombros y los tobillos. La enfermedad puede afectar a hombres y mujeres de cualquier edad, pero suele atacar a personas entre 30 y 50 años aproximadamente. La mayor parte de las causas de esta enfermedad se deben a algún traumatismo que ocasiona un déficit sanguíneo en alguna zona del hueso afectado. Las fracturas y las luxaciones pueden generar la interrupción de las arterias que aportan sangre a una zona ósea o a una articulación. Esto se produce con cierta frecuencia en las fracturas de cadera, en algunas zonas de la tibia, rodilla, muñeca, etc. Sin embargo, existe otro buen número de causas que no son traumáticas. Entre estas, la más destacada es el abuso de alcohol. Las personas que consumen por encima de 500 miligramos semanales de alcohol se estima que presentan un riesgo de osteonecrosis por encima del 4% con respecto a los individuos no alcohólicos. Y cuando el consumo semanal es mayor de 1 litro, este riesgo alcanza casi el 20%. Otra causa frecuentemente relacionada con esta enfermedad es el tratamiento crónico con corticoides, sobre todo cuando la dosis diaria supera 20 miligramos. Otra de las enfermedades a hablar es el sarcoma de Ewing. Este es un tumor óseo maligno que se forma en el hueso o en el tejido suave. Afecta principalmente a adolescentes y jóvenes adultos. El tumor puede originarse en cualquier parte del cuerpo. Generalmente empieza en los huesos largos de los brazos y las piernas, la pelvis o el tórax, al igual que en el cráneo, en los huesos planos del tronco. El tumor a menudo se disemina, es decir, hace metástasis a los pulmones y a otros huesos. Al momento del diagnóstico, la metástasis se observa en aproximadamente 1/3 de niños con este tipo de sarcoma. En raras ocasiones, el sarcoma de Ewing ocurre en adultos, en muy pocas ocasiones. Otro de los temas a hablar es el osteosarcoma. Este es un tumor maligno originado en el hueso, siendo el más frecuente de los tumores primarios óseos. Generalmente afecta a huesos largos como los del brazo o la pierna, aunque con mayor frecuencia se observa cerca de la rodilla o en la parte superior del brazo. Suele aparecer en edades jóvenes, como niños y adolescentes, aunque también puede presentarse en adultos, siendo más frecuente en hombres que en mujeres. Puede diseminarse a distancia, es decir, producir metástasis, por ejemplo, a los pulmones.
Este tipo de enfermedad es uno de los tumores óseos que destruye el tejido óseo normal y lo debilita. Se origina en las células óseas más inmaduras, que son las que generan el hueso nuevo, es decir, los osteoblastos. Este tejido deriva del mesodermo, que es la parte del embrión que va transformándose durante su desarrollo en determinados tejidos como los músculos, cartílagos, articulaciones, huesos, tejidos conectivos como por ejemplo los tendones, vasos sanguíneos y linfáticos y tejidos grasos. Algunos de los ejemplos de este tipo de enfermedad se pueden ver en las imágenes anteriormente mostradas. Patologías óseas degenerativas. Entre ellas está la enfermedad de Paget, descrita en Inglaterra por James Paget en 1877, también llamada osteosis deformante. Esta enfermedad es una inflamación del hueso, en el segundo trastorno óseo más frecuente en nuestro entorno, después de la osteoporosis. Dicha enfermedad se presenta a medida que aumenta la edad, aproximadamente entre los 40 años. La enfermedad de Paget tiene dos tipos de enfermedad, una que es monostótico y la otra es poliostótico. La monostótico cuando la patología afecta a un solo hueso y la poliostótico cuando la patología afecta a varios huesos. Aunque la patología puede afectar a cualquier hueso, las que son afectados de manera más frecuente suelen ser el cráneo, la columna y la pelvis. Las causas de dicha enfermedad exactamente no se conoce qué es lo que se origina, pero puede ser la relación con el factor genético, debido a encontrarse presente en miembros de la misma familia. La primera característica de la enfermedad es un aumento de la resorción y de la formación del hueso. En su fase precoz, la resorción predomina, con lo que se pierde densidad ósea. En esta fase se denomina a menudo fase destructiva y suele cursar con un balance de calcio negativo. Otra característica es que el hueso pagético se caracteriza macroscópicamente por la presencia de lesiones líticas, acompañadas de deformidades hipertróficas generalizadas. Microscópicamente se observa un aumento en el número y tamaño de los osteoclastos. Otra enfermedad de las patologías óseas degenerativas es la osteogénesis imperfecta, también conocida como huesos de cristal. ¿Qué es? Es una enfermedad que hace que los huesos se rompan fácilmente. También se le conoce como enfermedad de huesos de cristal. Sus síntomas pueden ser leves o graves. Hay dos tipos: características clínicas, fragilidad ósea, esclerosis azules y pérdida auditiva. La otra es osteogénesis imperfecta tipo 1, dentinogénesis imperfecta, que es todo lo que tiene que ver con los dientes. Las causas de la enfermedad pueden ser alteración genética en los huesos. Cada uno de los genes que originan la osteogénesis imperfecta están relacionados con la producción de colágeno en el cuerpo. La osteogénesis imperfecta es una enfermedad hereditaria caracterizada por fragilidad ósea, disminución de la masa ósea, fractura de repetición y deformaciones esqueléticas progresivas. Es producida por una mutación del gen que codifica la proteína más abundante del hueso. Dicha enfermedad pertenece al grupo de enfermedades raras que afecta a ambos sexos y cualquier grupo étnico.